Hallo, hallo, guten Tag, willkommen to the Deutsche Unterricht. Bienvenidos a su clase de idioma alemán. Herzlich willkommen. Bueno, vamos a arrancar, ¿verdad? Con la clase del día de ahora, con el texto, ¿verdad? La reflexión, esta frase que estamos viendo. El día de ayer ya veíamos cómo transliterarlo al español y también al IPA, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta que ahorita, por estar iniciando, es mucho más fácil hacerlo como que fuera español, vea, escrito el sonido del Dutch. Entonces vamos a seguir esa idea el día de ahora. Vamos a poner por acá el texto. Ya lo tengo aquí pasado para que sea más fácil. Eh, am, bueno, quizás lo voy a hacer un poquito más pequeño para que siga más o menos la línea de lo que está arriba. Entonces vamos a practicar. Hemos dicho que esta frase, si queremos sonar, digamos, a un alemán puro, debemos decir der, la primera cuestión. Si queremos quedarnos con una pronunciación, digamos, que suene parecido, podemos decir der. ¿Ve? Der. Así que yo recomendaría que agarremos el acento no rótico, que es como el alemán más puro, ¿verdad? Digámoslo de esa manera. Entonces diríamos, der Heilige Geist will dich. Ahora, quiero que quizás el día de poco a poco vamos a ir entrenando, porque cuando usamos eso requerimos un poquito de entonación. Entonces, el tono en el que se dice es muy importante. Entonces, más adelante vamos a estudiar algunas técnicas para entonar bien el idioma Dutch. De manera general, sabemos que donde hay signos de puntuación debemos de hacer una pausa, ¿verdad? Pero el idioma Dutch es bastante parecido al inglés, por ejemplo, en el sentido que hay cosas que se enfatizan y cosas que no. Entonces, para que suene un poquito mejor, debemos saber en dónde hacer esos énfasis. En este caso, por ejemplo, la palabra der Heilige Geist will dich ersticken vendría siendo la primera frase. Y les decía, hay letras eres que en el español las podemos sonar como eres para que suenen en Deutsch. Pero si ustedes van buscando la pronunciación de la R uvular, sería mucho que mejor. Vean, y ahí decíamos que en algunas ocasiones, como en esta, podemos cambiar la R por una J, que suena más a R uvular. Ersticken nos quedaría más o menos ese sonido. Y aquí otra cuestión. Si yo pongo la E en esta palabra, suena parecido, pero en realidad el sonido es de una shba. Entonces, si les pongo la UH como es shba, quedaría como ken, pero aquí quizás cambiar por la K, de Aztecan, para ir más o menos captando los sonidos más adecuados. Luego dice, wenn du en mu dich bits und dich benötigen. Sería la siguiente frase. Terminamos con wenn du y aquí es donde se pone la cuestión. Bueno, ¿sonamos como o sonamos mejor como er? Y ahí es donde recomendamos. Mejor aquí véalo como una J. Ya. Erfolgreich. Es Folgreich. Y aquí recomendaría quizás la separación silábica en la G. Ya. Erfolgreich. Y ahí sí, esta R, si yo les decía ayer, si le pongo yo una J aquí, va a ser difícil para ustedes sacar la G con la J. Entonces dejemos la R mejor en estas ocasiones, ¿ve? Donde la J funciona bien es cuando está a la par de una vocal. Vea, antes o después de una vocal, el sonido de la J que hacemos nosotros es bastante parecido a la R uvular. Pero donde está con consonantes, la R se vuelve complicado. Y luego tenemos el bits y luego la última frase, ¿verdad? Que la voy a pasar al final, que sería alles con ishba, alles Deutsch. En este caso, alles Deutsch, das Gebiet. Ya sabemos que la frase That's Capit la hemos estado trabajando en esta semana bueno, en la semana anterior y esta semana la frase es
Der Heilige Geist. Der Heilige Geist, que sería como decir el Espíritu Santo. Bien. Good. Bueno, vamos a practicar. Quiero oírles pronunciar la frase de esta semana, ¿verdad? Usando la transliteración al español. Voy a comenzar con Denis. Adelante. Okay, guten Tag. Äh, der kan, ben du en moedig bist, anders demutigen, ben du er volgram bist, al durch das Gebet. Gabito. Good, good. Bien, gracias. Gracias. Corrigió ahí al final. Muy bien. Em, Leslie, sería su turno. Guten Tag, Danke. der Heilige Geist wil dich etterken, wenn du en du dich bist, und dich demütigen, wenn du erfolgreich bist, also dich das Gebet. Good, muy bien, muy bien. Creo que ya tenemos más o menos esa primera aproximación, ¿ve? Con los sonidos, ya nos estamos como queriendo adaptar. Lo siguiente va a ser pulir después un poquito las pausas, ¿ve? Y los altos y bajos, ¿ve? Pero para eso tenemos que aprender a distinguir sílabas tónicas primero. Milka, sería su turno. Guten Tag, Danke. der Heilige Geist will dich stärken, wenn du entmutigt bist, und dich demütigen, wenn du erfolgreich bist. Alles durch das Gebet. Das Gabit. Good. Bueno, voy a dejar esto hasta acá porque quiero que avancemos con el tema que vamos a introducir el día de hoy. Vamos a ir a un documento que les acabo de compartir, ¿verdad? Eso les tiene que acabar de llegar ahí a su grupo. Vamos a estudiar las vocales en honor, vea, si usted recuerda, en el español lo primero que se nos enseñó fueron las vocales y después las consonantes. En el inglés, cuando alguien aprende inglés, pasa lo mismo. Primero le enseñan las vocales y después las consonantes. Entonces, lo ideal sería que en Deutsch comencemos por ahí. Comencemos por las vocales antes de meternos con el rollo de las consonantes. Y miren, yo veo las vocales del Deutsch casi como las del inglés, en el sentido de que si usted domina. A veces pensamos que las palabras son 50% vocales, 50% consonantes. Pero en el caso del Deutsch y de inglés, son dos idiomas que la rama de estos idiomas nos dice que si dominamos los sonidos de las vocales, ayer les decía que la palabra vocal, ¿verdad? En idioma alemán se pronuncia casi igual. Le vamos a decir vocal, vocal, con una A más larga. Y el énfasis es en la K, de ahí es la fuerza de voz. Vocal, vocal. Entonces, ahí dominamos en el Deutsch casi el 70% de las palabras. Si usted domina las vocales, le van a ser fácil de pronunciar, porque ya de allí solo son las consonantes. Y hay muchas consonantes que ya vieron que las compartimos con el Deutsch. Solo nos queda el trabajo de aprendernos y manejar las consonantes que son más propias del Deutsch. Y ya habrán visto ustedes que una de ellas, por supuesto, es la irregular. Otra consonante que va a ser, digamos, que va a salir mucho es la consonante que tiene la forma de la cedila, que ya hemos dicho que no es la cedila de otros idiomas, ¿verdad? Sino que es el sonido que se encuentra entre una SH y una CH. Bien, es el sonido que hemos estado utilizando hoy cuando hemos dicho, por ejemplo, la palabra enmutich o cuando decíamos la palabra dich, por ejemplo, también nos salía ahí. Pues, pueden ver que es una consonante que se repite. Es uno como de esos sonidos favoritos del Deutsch.
Si yo les sacara como un top 5 de las consonantes, ahí tiene que estar la eribular, tiene que estar la SH, tiene que estar el sonido este de la cedila. Son como los primeros tres. De allá de allí, pónganle que sigue el sonido de la V, el sonido de la F, y sonidos como del español, vean la N, la T, que vienen siendo frecuentes. Pero si dominamos las vocales, el trabajo con las consonantes es mínimo. Eso es lo que yo quiero que usted tome en cuenta. Vean, no es muy pesado, es poco. El grueso es dominar las vocales. Entonces, vamos a ver un diagrama, ¿verdad? Que aquí nos dice esto. Das Vocalisis System. Das Vocalisis System. Que sería como el sistema vocal. ¿Verdad? De hecho, aquí está una palabra compuesta. Em, yo creo que con las clases que llevamos ya se dieron cuenta ustedes que el inglés usa muchas palabras compuestas y ya pueden ver de dónde lo toma, ¿ve? O sea, el Deutsch es el que usa muchas palabras compuestas. En este caso tendríamos, por ejemplo, das Vokalsystem, das Deutschen, Deutschen. Eso lo vamos a dejar para otra clase, porque si me pongo a explicar eso ahorita ya no avanzamos. Pero ya ven ustedes que todo lo que tiene que ver con Alemania lleva siempre estas letras prácticamente al principio. Vea, esto de acá. Vea, Deutsch, Deutsch, que nos indica, mira, hasta la CH. Y de hecho ahí está la ch. Ese sonido que es como de la cedila, decimos Deutsch. Ahí estaría metido. Duchen, en este caso, la Duchen sería pues el alemán, ¿ve? Es el idioma alemán, de esa forma lo podemos ver. Deutsch también es alemán, pero Duchen ya nos referimos a la lengua, ¿ve? Al idioma como tal. ¿Ve? Ya de allí, este diagrama lo vamos a ir viendo poco a poco, pero lo que quiero que ilustrarles es lo siguiente. Si comparamos con la tabla del alfabeto fonético, es esta que está acá, ustedes van viendo ahí los sonidos, pero van a notar que hay una región por acá que no hay sonidos en el alemán. Bien. Entonces, si estas las pusiéramos así como en paralelo, ¿verdad? Y les diría, mire, comparemos la tabla del alfabeto fonético con la tabla de las vocales, usted se va a dar cuenta que los sonidos, ¿verdad? Se albergan, miren, en esta zona de aquí, acá. Luego vamos aquí al sonido central. Aquí hay unos cuantos, pero estos de acá prácticamente no los vamos a utilizar, ni tampoco estos. ¿Ve? eh, no nos van a aparecer, bueno, este bloque no nos va a aparecer, se desecha en el alemán, también este de aquí. Hay uno que sí se utiliza, aquí no está considerado en este diagrama, pero aquí sí hay un sonido que utilizamos, que es el sonido em, de la A centralizada, que vamos a irlo viendo en algunas palabras. Pero de manera general, digamos que ahí encontraríamos la mayor parte de sonidos de vocales. Lo que nos va a dar trabajo en el idioma Deutsch es ir reconociendo las vocales que son propias de él. Entonces, para que sea más fácil, veamos cuáles son las vocales que son similar al español. En primer lugar, tenemos la vocal A. Noten que en el diagrama hay una A así y una A con dos puntos. Ese es el colon. Todas las que tengan dos puntos significa que puede ser un sonido corto o un sonido largo. O sea, podemos dar una A corta como en das y una A larga como en haben. Haben. No tenés ah. Entonces, vean que hay varias que son así, que tienen como un par en donde no están esos como dos puntos que se llama colon y otras que sí lo tienen. Entonces eso significa que esa puede ser sonido corto o sonido largo. Hay otras como estas, miren, que solo se hacen sonidos largos. ¿Ve? Entonces vemos acá ya una primera impresión es que la A
la usamos como en el español. También vamos a ver el sonido de E, porque esta, si lo pronunciamos no con el acento puro, ¿vea? Digamos un acento más eh, eh, mm, de esa mezcla entre alemán austriaco, ¿verdad? Alemán de Suiza y alemán del sureste de Alemania. Esto lo podemos decir como der, ¿vea? Ya lo habíamos dicho, se puede decirlo como der. Pero si se va al sonido propio, entonces va a encontrar esa variación que algunos lo dicen como dea y otros lo dicen como día. Y hacen una i aquí en vez de una e. Así que con ese sonido vamos a tener especial cuidado porque a veces lo vamos a escuchar largo y cuando se hace largo no se escucha como sino que se escucha como i, como que fuera una i del inglés, hemos dicho. Luego, esta sí es la I del español. Y aquí hay dos ejemplos. Miren, con el diptongo IE. Decimos di y si. Di, si. Sería como la I. Entonces ya llevamos tres al hilo que son similar al español. Y a eso podríamos complementar con las otras dos del español. Por supuesto, con la O, vea, pero es larga. So, aquí decimos so, sostenido, no es solo so, es so. Y tendríamos la U larga, como, pero esta es su, su. Esa Z, mm, les decía, vamos a meternos primero con las vocales, vea, pero no está de más que de repente expliquemos algo de las consonantes. Cuando una palabra en Deutsch comienza con Z, no es como en el inglés, no es que va a sonar como Z, no, es con el africado TS, o sea, es una T y una S, que si lo hacemos como español, haga una S y va a decir su. Entonces, todas estas, esas son las cinco ya del español. Y vean entonces cómo aparecen ya en el idioma Deutsch. Ahora, en la siguiente situación se nos viene el hecho de hablar ya de los sonidos propios del Deutsch, que ni tan propios, porque los comparte con el francés y hay unos que los comparte con el inglés. O sea, en esta parte ya podríamos ir diciendo, mire, em, bueno, ustedes han ingresado con nosotros y no han estudiado previamente, pero al principio recuerdo haberles preguntado si conocían algo del alfabeto fonético. Los que dijeron que sí, pues entonces ya sabrán a lo que me voy a referir a continuación. Los que dijeron que no, pues ahorita va la explicación. Por ejemplo, ya tocamos los sonidos que se comparten entre español y Deutsch. Ahora voy a tocar los sonidos que se comparten entre Deutsch y el inglés. Uno de ellos es la I corta, que es esta que está aquí, que su representación es como una I mayúscula, decimos, aunque en realidad cuando se escribe es del mismo tamaño que esa otra I. Entonces, ya aquí introduciríamos una de las características y es que hay sonidos cortos o vocales cortas y vocales largas. Todas las que estamos viendo aquí son vocales simples. Cabe mencionar también. Hay varias clasificaciones que vamos a ir hablando de las vocales. Vamos a clasificar vocales simples, vocales compuestas. Las vocales compuestas, los diptongos, que de hecho en esto que vamos a estudiar están ya al final. Pero aparte de eso, hay vocales largas y vocales cortas. Pero el Dutch, ya vimos que hay vocales que las puede hacer largas. Con solo ponerle el colon se hace más largo el sonido. Ahora, esa es un sonido corto y nunca la vamos a ver con esos dos puntitos, ¿ya? Porque es un sonido corto. Eso hay que tomarlo en cuenta. De hecho, el diagrama que ustedes están viendo ahí nos pinta de un color como celeste, entre azul celeste, los sonidos que son como sonidos cortos. Ahora, esta se usa mucho en el inglés y se usa bastante en el Dutch. Pueden ver aquí que la vamos a usar en palabras como in y como ich, ¿ya? Para el yo, ¿ya? El ich. Em, Luego, el inglés tiene una E que se llama E abierta del inglés, que es esta que está acá. Es como la E del español, pero con la mandíbula más abierta. O sea, esa es
E. No tenemos que abrir mucho la mandíbula. Es casi como decir la I. I, E. Pueden ver que yo puedo hacer los sonidos sin abrir más mi mandíbula. I, E. Ustedes también lo pueden practicar ahí en casa. Pueden decir I, E sin necesidad de cambiar la apertura de la mandíbula. Pero esta es una más la boca más abierta. E. Es casi tirando como la apertura de una A. A. Miren, mantengo la misma apertura para decir A, E, A, E. Lo que cambia es el movimiento interno de la lengua, ¿verdad? Hacia dónde se mueve la lengua en nuestra boca. Porque no se nos olvide que esto es lo que estamos viendo acá. Representa nuestro perfil, esta es la parte superior, esta de acá, luego va en una declinación así, aquí, para ubicarnos en lo que serían las áreas en donde la lengua se puede mover. Otra cosa importante, recordemos que la lengua es un músculo, no solo es la parte que sacamos aquí en la boca. La lengua es un músculo que se encuentra en toda esta zona. Es como algo que estuviera, que tuviera esta parte, digamos, pero abajo, miren, hay más. O sea, nosotros esto es lo que alcanzamos a ver cuando sacamos la lengua, pero debajo de ella hay más parte de la lengua. Vea, cuando las personas que les gusta consumir la lengua de res, ahí pueden ver cómo es eso, ¿verdad? Cómo es el músculo. No solo es una tirita, es una parte que va abajo, similar a nuestra lengua. Ahí estaríamos entonces ya con dos sonidos que se comparten entre el inglés y el Dutch. Claro está, el inglés también usa este, como el español. El inglés también usa este, pero lo usa este y este, la A y la E del español. El inglés los utiliza para formar diptongos. Hay que tomar en cuenta eso. Em, Luego, siguiendo con los sonidos del inglés, el inglés tiene una O corta, que es esta que está acá. O se usa en el inglés y el inglés tiene una U corta, que es esta que está aquí. Entonces, vean cómo hemos coincidido ya con cinco sonidos del español. Esos cinco sonidos del español se usan en el Dutch y también se usan en el inglés. Y a eso agréguenle que hemos hablado ahorita respecto de cuatro sonidos más, que son sonidos cortos que el inglés los tiene en común con el Dutch. Entonces ya estaríamos hablando cerca de nueve sonidos de vocales diferentes. Ahora, el siguiente es la schwa, que como les he dicho ya en otras clases, el inglés le dice schwa y el alemán le dice schwa. Pero esta resulta ser que no es ni exclusiva del inglés ni exclusiva del Dutch. Vean, la Sheba viene del hebreo. El idioma hebreo es el que tiene, digamos, el registro de haberse agenciado la creación de este sonido. Vean, y el nombre, de hecho, cuando decimos Sheba, o que los hebreos a veces le dicen Sheba, es otra forma de llamarle Sheba o Sheba, viene de ahí. eh, y no solo ha influenciado al Dutch, al inglés, sino que también aparece en el portugués, aparece en el idioma francés, también ahí se utiliza. Así que es un sonido, digamos, yo le llamo que es un sonido de poca gracia, pero de mucha importancia. ¿Por qué de poca gracia? Porque como es centralizado, o sea, si pensamos que esto es la apertura de la boca, esto es lo que la boca se abre y se cierra, y este es el movimiento que la lengua puede realizar internamente en nuestra boca, esto implica que la boca está medio abierta, o sea, no está ni cerrada ni abierta. Implica que la lengua está como en un estado de reposo, o sea, no hay que moverla. Y todo lo que hay que hacer es pujar y decir, ah. Eso es todo. Y ahí está la Sheba. De hecho, la palabra Sheba o Sheba del hebreo significa nulo o neutro. Ese es el nombre que recibe este sonido. Es un sonido nulo o neutro.
Y el Dutch lo utiliza, el inglés también, y ya les mencioné el francés, el portugués. O sea, este es un sonido muy universal, digamos, en términos de los idiomas. Así que ya agregaríamos uno más, ya llevaríamos 10 sonidos de los que hemos hablado ahorita. Ahora, ya hablé del español con el Dutch, ya les hablé del inglés con el Dutch, y ahora toca hablar del Dutch con el francés. Vea, porque aquí es donde el Dutch agarra cosas de la lengua francófona. Eh, los sonidos que aquí aparecen a la izquierda, que son los que hemos estado hablando de momento, miren todos estos, ustedes ven que ahí hay un punto, ¿vea? Entonces hay sonidos a la izquierda y hay sonidos a la derecha. Entonces los que aparecen a la izquierda se dice que son sonidos, ¿verdad? Tensos. En español la palabra es tenso. Bien. Em, También se les puede decir no redondos. Ya vamos a ver estos términos. Pero la idea es cómo están nuestros labios. Si nuestros labios son como la O, redondos, O, así, entonces los sonidos aparecen a la derecha del punto. Pero si los labios están tensos, no redondeados, es decir, como en una posición estirada, ¿sí? Como y, permítanme un segundito. Good. Bueno, gracias. Entonces, ahí tendríamos lo que son los sonidos tensos y los sonidos redondos. O no redondos y redondos. Ya vamos a ver que hay varios nombres, ¿vea? Pero en resumidas cuentas, redondo, tenso. Entonces, la E, miren, esta E más abierta, esta A, la, son ejemplos de sonidos tensos. En cambio, estos de acá, miren, todo este bloque, los que están en la parte posterior, todos son redondos. U, O, O, todos son redondos. Incluso este, es redondo. Ahora, estos de aquí, los que vamos a tocar ahorita, son los que el Dutch y el francés comparten en común. Esto que ven aquí, que parece una Y minúscula, es el símbolo que vamos a ir utilizando para hablar de la I redonda. O sea, es esta misma, pero ahora la hacemos con los labios redondeados. Y vamos a decir Y, Y. Tratar de hacer la I, pero redondee sus labios. Y lo mismo pasa con esta. Esta es como la Y, pero es como mayúscula. Está como mayúscula. Es como hacer la I corta, I, pero redondeada. Y, redondeada. Está igual. Este símbolo, cuando nos aparezca, parece como un número cero, ¿verdad? O una letra O con una tacha. Es una E cerrada redonda. E, E. Esta, que es como una O con una E, si ustedes ven el símbolo, ¿verdad? Ya lo vamos a ampliar despuesito cuando lo estudiemos en detenimiento. Es como que mezclen la O con la E, pero con la E abierta. E, Miren, hay diferencia. Esta es más cerrada y por lo tanto decimos y esto es e. Hay que abrir más la mandíbula. Entonces, estos de acá, ese de acá, ese de acá y ese de acá son sonidos redondos del idioma Dutch que el francés los retoma. Hay un chiste, ¿verdad? Que a veces se le hace al francés. Ve, y es que dicen, ¿y cómo se dice la A en francés? ¿Y cómo se dice la E? ¿Y cómo se dice la I? Y la U, Y todas se dicen como que fuera la misma vocal. Ve, es un chiste porque realmente hay diferencia. Pero no es que todas se digan igual. Ve, ya cuando vemos los fonemas nos vamos dando cuenta. Pero
ya habrán notado algo. Y es que entre esta y esta se hace, mire, con la U, con el diacrítico de la diéresis. Vamos a estudiar cuándo es que se pronuncia más como una I larga y cuándo se pronuncia más como una I corta. ¿Verdad? Porque hay ciertas reglas dependiendo de las consonantes en donde esté esa U con diéresis, si se hace más larga o más corta. De hecho, miren, esta ya nos está indicando que esto va a ser un sonido largo. ¿Eh? En cambio, este va a ser un sonido más corto. Así que vamos a ir viendo eso también con estas dos Es, que vean, aparecen con la O, con la diéresis. Entonces, con esa O, con la diéresis, vamos a tener también precaución porque pasa con lo mismo de la U con la diéresis. Y es que en algunas palabras usa un sonido largo y en otras se usa un sonido corto. Y no lo habíamos tocado, pero ya que estamos hablando de las vocales con diéresis, la otra que va a aparecernos es la vocal A. Entonces, a partir del diagrama ya tenemos la idea de que la A, la U y la O en el alemán llevan esa diéresis y nos indica un sonido, ¿verdad? El diacrítico nos indica un cambio en el sonido de una vocal, en el sonido normal. Y decíamos, de todas estas, la más fácil es la A, porque cuando la A aparece así, la debemos de hacer como una E. Entonces, cuando veamos esto, lo que debemos hacer el switch es que no es una A, sino que es una E. Y que esta, claro, la vamos a sonar como SH y vamos a decir spät, spät, et, spät. Es el sonido que vamos a buscar sacar ahí. Em, bueno, y entonces llevábamos 10 hasta la Ishba, 11, 12, 13 y 14. Pero aquí hay uno más que en este diagrama no está, y es la A media centralizada, que esa va aquí. Y no está porque el diagrama no se quiere meter mucho en la pronunciación del alemán puro. Ya, cuando vamos al alemán puro, para darles una idea, miren, aquí aparece esta palabra que se les hará familiar por la plataforma. Y sí, la plataforma fue creada en Deutschland, ¿ve? Y por eso nosotros le decimos Uber, ¿ve? Pero en alemán se dice Uber, Uber, porque es Uber. Pero la terminación R, si la hacemos como R, así, estamos haciendo alemán rótico. Si es alemán no rótico, entonces esto va a sonar como yuba, yuba. Y la terminación R se hace con una vocal que está aquí. Entonces, esa no la tiene este diagrama. Pero si nos vamos al diagrama, es esta, miren. Esta A como al revés. Esta se llama A centralizada. A media abierta centralizada es el nombre completo. Entonces, si yo digo yuba, ahí estaríamos sonando eso. Es igual que aquella ciudad famosa y que un laboratorio tiene el nombre, ¿verdad? O incluso un equipo de fútbol, ¿verdad? Igual que esta. Vean, todo el tiempo le hemos escuchado como Bayer, ¿verdad? Pero si nos vamos al Deutsch y nos vamos al Deutsch, ¿verdad? O sea, el alemán puro, esta R se pronuncia con esta A centralizada. Y ellos dicen vaya, vaya, vaya. Y esas son de las cosas que vamos a ir viendo, pero ahí ya es entrar en lo que conocemos como roticidad o no roticidad del idioma alemán. Que, como les he venido explicando, esa característica de que las R suenen al final o no, eh, el inglés la tiene, sobre todo en el acento británico. Y el acento británico lo copió del idioma Deutsch. ¿Ve? O sea, el idioma Deutsch es el que tiene esa característica de tener ese cuidado con cuando hay una palabra que termina en R, que puede cambiarse el sonido por algo que no es una R,
sino que es un sonido de una vocal. Good. Bueno, entonces 14 más 1, 15. Si logramos dominar estos 15 sonidos de vocales, se nos va a hacer bastante fácil ya ir pronunciando el idioma Deutsch con los sonidos del IPA, y no recurrir a esas combinaciones del español. Pero es una habilidad que usted va a ir desarrollando poco a poco con la práctica, claro está. Así que vamos a ir viendo en el desglose de todo esto en las clases que se nos vienen. Vamos a conocer un poco más acerca de las vocales, su clasificación, cuáles son las tres características que tienen las vocales. Todos los sonidos de las vocales tienen tres características. Y de hecho, nosotros le llamamos I, A, E, los nombres típicos, pero los lingüistas les dan otros nombres. Les dan, para ellos, la vocal así se llama. La I, por ejemplo, del español, ellos le dicen es la vocal larga, tensa, no redondeada. Ese es el nombre técnico, digamos, de ese sonido. Aquí, en el idioma Deutsch, no me interesa tanto que nos aprendamos esos nombres. Lo que sí es que sepamos las características que tiene ese sonido, porque las características nos van a dar la idea de qué sonido es. Vean. Entonces, vean cómo estas situaciones ah, a veces se escucha. He tenido a veces a los estudiantes no necesariamente de Deutsch, sino de otros idiomas, que creo que no comprenden o no han llegado a entender que adquirir un idioma no solo es adquirir palabras, no solo es adquirir vocabulario, no solo es adquirir sonido. Cuando usted desea aprender un idioma, tiene que adquirir un poco de la cultura de ese país. Tiene que conocer algunos trasfondos culturales que han dado origen al comportamiento que las personas tienen, porque así se abraza mejor al idioma. Es más fácil entender por qué es que hablan de cierta manera, por qué pronuncian en un lado de una manera, en otro lado de otra. Solo entendiendo los contextos culturales, que claro, la cultura tiene que ver con la cuestión social, ¿verdad? Es decir, estudiar un poco acerca de esa sociedad que le dio origen, ¿vea? Cuáles son sus creencias, sus costumbres, es parte del aprendizaje de un idioma. Si queremos aprender un idioma solo por hablarlo, ¿vea? Ignorando los antecedentes culturales que un idioma tiene, pues es prácticamente aprender algo como que fuéramos loritos, ¿vea? Solo escuchar y repetir, ¿vea? Y no entender de dónde vienen ciertas cosas. Por eso es que en las clases yo siempre les hago referencia, ¿verdad? A cosas en la cultura popular, de cada país, de cada región, eh, y más allá de eso, entender las interconexiones que hay entre estos idiomas. Y ahí es donde uno comprende mejor esa frase popular de que para los europeos es bien fácil aprender uno y otro idioma. Es porque están interconectados a través del alfabeto fonético. Good. Bueno, se nos terminó el tiempo. Vamos a despedirnos. Nos vemos el día jueves. Así que decimos a Peterson. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen.